Quiero, en primer lugar, expresarles un cordial y fraternal saludo desde nuestro pueblo colombiano y desde nuestra Colombia salesiana. Y agradezco muy de corazón la invitación que me fue hecha a través del Padre Vicente Tirabazo para participar con esta videoconferencia en las primeras jornadas de salesianidad, jóvenes, pedagogía y misión, realizadas por el Instituto Juan XXIII de Bahía Blanca. Lo hago con un corazón salesiano, con el deseo de contribuir en algo a la reflexión de nuestra pedagogía salesiana. Hoy pues a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la pedagogía salesiana, al sistema preventivo, que yo le he dado como título Educar con el corazón de Don Bosco. La acción educativa pastoral de San Juan Bosco estuvo inspirada y guiada por lo que él ideó y llamó el sistema preventivo, fruto de una larga experiencia como educador de la juventud, especialmente de los sectores populares, y que él legó como preciosa herencia a la familia carismática por él fundada. Quiero iniciar esta reflexión recordando las palabras que dirigió el padre Jean Duvallée a los salesianos de Francia cuando fue invitado a compartir una jornada de pedagogía salesiana. Él describía así: ustedes, queridos salesianos, tienen obras, colegios, oratorios para los jóvenes, pero solo tienen un tesoro: la pedagogía de Don Bosco. Arriesguen todo lo demás, que son solo medios, pero salven este grande tesoro que ustedes tienen. 20 años del Ministerio en la Reeducación de la Juventud. Él trabajaba con el Abbé Pierre en un centro de rehabilitación de jóvenes. Me obligan a decirles: ustedes son responsables de este tesoro para la Iglesia y para el mundo. En un mundo en que los muchachos son traicionados, agotados, triturados, instrumentalizados, en la que muchos hombres y los muchachos sirven de conejillos y materia prima, el Señor les ha confiado una pedagogía en la que triunfa el respeto al muchacho, a su grandeza y fragilidad y a su dignidad de hijos de Dios. Consérvenla pues, renuévenla, esta pedagogía, rejuvenezcanla, enriquezcanla con todos los descubrimientos modernos, adáptenla a estos muchachos, sus dramas, que Don Bosco ciertamente no pudo conocer en su momento, pero por amor de Dios, consérvenla. Cambien todo, pierdan si es el caso sus casas, pero conserven este tesoro, construyendo en millares de corazones la manera de Don Bosco de amar y de salvar a los muchachos, que es la herencia de San Juan Bosco. Después, un deber de fidelidad carismática, acoger este invaluable legado pedagógico e irlo traduciendo y adaptando a las variadas circunstancias históricas, geográficas, culturales en las que se desarrolla la misión salesiana. Voy a desarrollar dos aspectos en esta reflexión. Primero, el sistema preventivo de Don Bosco, un proyecto pedagógico y una experiencia espiritual. Y en segundo lugar, vamos a hablar de aquello que yo he querido denominar el ecosistema educativo salesiano. El artículo 20 de las Constituciones de los Salesianos de Don Bosco, que son nuestro proyecto de vida, afirma, guiado por María, que fue nuestra maestra de Don Bosco, vivió
en el trato con los jóvenes del primer oratorio de Baldoco, una experiencia espiritual y educativa que llamó el sistema preventivo. Para él era un amor que se dona gratuitamente, inspirándose en la caridad pastoral, en la caridad de Dios que precede a toda criatura con su providencia, la acompaña con su presencia y la salva dando su propia vida. Al preguntarnos de entrada qué es el sistema preventivo como propuesta educativa original de Don Bosco, que se inspira y fundamenta en el proyecto educativo pastoral salesiano, quisiera recordar que este sistema preventivo tiene 5 grandes características que forman su identidad. En primer lugar, es una acción educativa. Educación educativa como ese conjunto orgánico de itinerarios, de procesos, de intervenciones orientados a acompañar y a fortalecer el crecimiento y la realización humana y cristiana del joven y de la joven, y también el crecimiento de una comunidad a lo largo y ancho de toda su vida. Unido pues y derivado a este primer concepto de la acción educativa, debemos afirmar que también el sistema preventivo es una pedagogía salesiana. ¿Qué entendemos por pedagogía? Es la reflexión crítica, sistemática, es la teoría y la ciencia de la educación, y por eso, nacida de una práctica educativa orientada hacia ella, la pedagogía salesiana hace referencia a la reflexión crítica y sistemática, a la vez que proyectiva sobre el quehacer educativo acerca de las metas, los principios, los procesos e intervenciones educativas. Por eso que entre educación y pedagogía salesiana existe una relación dialéctica como la que hay entre la práctica y la teoría. Don Bosco no fue ciertamente un teórico de la educación, pero sí fue alguien que vivió intensamente su propia práctica educativa y pudo hacer de ella esa síntesis vital que fue construyendo y reconstruyendo permanentemente hasta poder plasmarla en lo que él nos legó como este tesoro, el sistema preventivo. En tercer lugar, el sistema preventivo es también una pastoral educativa. ¿Qué entendemos por pastoral educativa? Es la acción específica realizada por una comunidad cristiana que en el seguimiento de Jesús busca contribuir a la construcción del reino de Dios. Pero lo hace con un grupo humano específico, con jóvenes, familias, desplazados, comunidades educativas, población campesina, urbana, enferma. Y a través de todo lo que hace solidariamente, en espíritu de servicio, lo que vive fraternalmente como comunidad creyente, lo que anuncia proféticamente y celebra pascualmente, a través de todo ello busca realizar el proyecto de Jesús, el reino de Dios. Por eso consideramos que la mejor expresión de esta manera de comprender el sistema preventivo como una pastoral educativa es la de evangelizar educando, porque nosotros proponemos construir ese crecimiento del reino de Dios en y mediante la educación. La educación para nosotros es pues el lugar y la mediación específica de nuestra acción evangelizadora. En cuarto lugar, el sistema preventivo es también una espiritualidad. Cuando hablamos de espiritualidad salesiana nos referimos a ese estilo y forma de vida y de acción que se define para nosotros como la manera
original a partir de la experiencia de don Bosco de seguir a Jesucristo, el Verbo encarnado, evangelizador del reino y buen pastor, y de vivir inspirados en él una profunda experiencia de Dios. Por eso esta espiritualidad se fundamenta en primer lugar en el misterio de la encarnación como inserción en el mundo juvenil y popular. Participa de la misión evangelizadora de Jesús con miras a la construcción del reino, nos configura con Jesús buen pastor y nos hace contemplativos en la acción educativa pastoral. Seguidamente, en quinto lugar, el sistema preventivo es una metodología educativa. Sabemos que la palabra metodología es como el camino que nos lleva hacia una meta, hacia un objetivo, hacia un ideal que nosotros nos queremos proponer. Es una metodología educativa porque se inspira constantemente en la preventividad, no solo como el actuar anticipadamente para evitar experiencias negativas que podrían condicionar la vida de los jóvenes de manera negativa, sino sobre todo entendida como el arte de educar en positivo, a través de propuestas y experiencias altamente significativas que seduzcan y atraigan a los jóvenes por su bondad. A la base de esta metodología hay una antropología cristiana muy significativa, una manera de comprender el ser humano, de comprender el joven, que don Bosco comprendió en esa tríade de la razón, la religión y el amor. En primer lugar, el joven, el ser humano, está dotado de razón, es decir, la capacidad de pensar críticamente, de tener una conciencia que nos lleva a comprender la realidad. La razón como la capacidad de crear, de imaginar, de inventar, de encontrar motivaciones para vivir, lo que nosotros hoy podríamos llamarla inteligencia racional. Pero además, en la antropología de don Bosco, el ser humano, el joven, tiene también esa dimensión trascendente, la vocación divina, no es meramente racionalista, y por eso concibe la relación vital que tiene el joven con ese principio y fundamento de su ser que es Dios, que es amor. También entonces dentro de la pedagogía salesiana, en esa metodología educativa encontramos lo que podemos llamar la inteligencia espiritual. Y en tercer lugar, en su visión antropológica, el ser humano también es concebido como corazón, como la capacidad de amar y de ser amado. Y ahí el tercer pilar de su pedagogía, de su método educativo, que es el amor, la amabilidad, que nosotros llamamos la inteligencia emocional. Por todo lo anterior, entonces, podemos ver toda la riqueza que encierra el sistema preventivo de don Bosco, como una acción educativa, como una pedagogía experiencial, profundamente vital, narrativa, comprender también como una pastoral educativa, como una espiritualidad y finalmente comprender el sistema preventivo como una metodología de la educación. La segunda parte de la reflexión que quiero compartir con ustedes, voy a desarrollar una temática a la cual he puesto particular interés, y es ver el sistema preventivo de don Bosco como un ecosistema o un biosistema educativo pastoral. Toda obra salesiana que acoge a los jóvenes no es simplemente un espacio físico circunstancial, una institución que ofrece servicios educativos y pastorales, sino primordialmente es un ambiente educativo, un ecosistema pedagógico. Para don Bosco, la educación que él se propone y que realiza en primer lugar en y a través de un medio ambiente vital,
de un hábitat sano, donde se respira y viva una atmósfera de intensos valores humanos y cristianos que oxigenan y revitalizan el cuerpo y el espíritu de quienes entran en contacto con él, y en el que los y las jóvenes se desintoxican de cuanto pueden atentar contra su salud corporal, psíquica y espiritual. El ambiente es un mundo en el que más directamente estamos circundados con sus personas y relaciones, su cultura, su organización social, y que más profundamente influye en nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, vivir y convivir. Desde una antropología cultural se puede afirmar que cada persona pertenece a una determinada sociedad, y en su forma de pensar, de sentir, de hablar y de actuar, revela el ambiente y el universo cultural en el cual ha nacido y crecido. Cada quien, podemos decir, cada uno de nosotros es hijo de un ambiente, y este forma la base de nuestra personalidad, de nuestra propia identidad. Brota de ahí entonces la importancia del ambiente y el significado educativo que adquiere en la vida de las personas, especialmente de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Sus vidas quedan indeleblemente marcadas por el ambiente que viven y en donde se desarrolla su infancia y la juventud. La historia personal de cada niño, de cada joven, estará íntimamente unida al ambiente en que viven. Su modo de ser y comportarse siempre serán moldeados y condicionados, quieran o no, por esta influencia. De esta incuestionable importancia e influjo de los ambientes en la vida de las personas, especialmente en la edad infantil y juvenil, brota la constante preocupación de Don Bosco por generar un ambiente educativo caracterizado por el espíritu cotidiano de los valores que la animan y por el tipo de las relaciones que deben crearse entre las personas que conforman esta comunidad educativa. Es esta razón por la cual el oratorio de Baldoco no fue simplemente una primera obra de Don Bosco, sino el más auténtico laboratorio de pedagogía. Ahí se creó, se forjó y se consolidó el sistema preventivo. Por esta razón, la experiencia oratoriana se ha constituido para todos nosotros, los que le damos el patrimonio pedagógico de Don Bosco, en un verdadero paradigma, en un modelo de referencia de toda praxis educativa salesiana. A propósito, escribía el célebre literato Umberto Eco, italiano, exalumno de un oratorio salesiano. Don Bosco inventó en el campo de la comunicación la gran revolución cuando este genial reformador percibe que la sociedad industrial requiere nuevos modos de agregación, primeramente juvenil y después adulta, e inventa el oratorio salesiano, una máquina perfecta en la que cada canal de comunicación, del juego a la música, del teatro a la prensa, se realiza en sí mismo sobre bases mínimas y es reutilizado y discutido cuando la comunicación llega fuera, y por eso también constituye una alternativa a lo que él llama los dinosaurios de la comunicación, refiriéndose a la radio, la televisión, los periódicos, el cine. Ahora bien, el oratorio de Baldoco fue para los jóvenes, y así debe ser para nosotros, en toda presencia salesiana, un auténtico ecosistema, un biosistema educativo. Con esta expresión entendemos el medio ambiente vital, el conjunto de factores y condiciones sociales, axiológicos, religiosos, en un espacio y tiempo determinados, inseparablemente ligados entre sí y que interactúan recíprocamente para garantizar la educación integral del niño y del joven al estilo salesiano. ¿Cuáles son esos componentes que integran recíprocamente
el ecosistema pedagógico salesiano. En primer lugar, tenemos la calle como el lugar donde se desarrolla la vida de los jóvenes y donde nace el encuentro educativo salesiano. En segundo lugar, tenemos una casa que acoge y una escuela de comunión. En tercer lugar, una escuela que socializa y construye el conocimiento y educa para la vida. En cuarto lugar, una comunidad cristiana que evangeliza y educa en la fe. En quinto lugar, tenemos un taller que valora el trabajo, capacita, dignifica al trabajador. Luego, un patio donde se comparte la amistad y la alegría. Un lugar de la patria donde se forman ciudadanos críticos y responsables del bien común. Y finalmente, tenemos un lugar de la creación donde se aprende a amar y a vivir en comunión con la naturaleza. Vamos a desarrollar cada uno de estos componentes del ecosistema o biosistema educativo salesiano. Eco porque es nuestra casa, bio porque es generador de vida. En primer lugar, tenemos la calle como el lugar donde se desarrolla la vida de los jóvenes y donde nace el encuentro educativo oratoriano. Las memorias del oratorio fueron escritas por Don Bosco en 1873 para recordar los inicios de su obra. No querían ser simplemente una evocación romántica de los comienzos del oratorio, sino que se proponían ante todo transmitir una experiencia vivida como programa de vida y de acción para aquellos que serían los continuadores de su obra. Con una profunda intuición, el estudioso salesiano de Don Bosco, Don Pietro Braido, llamaba las memorias del oratorio como memorias del futuro, memoria y profecía. En primer lugar, en la calle, Don Bosco conoce la vida de los jóvenes y comprende sus necesidades. Debido al incipiente desarrollo industrial de la ciudad de Turín, se genera un notable crecimiento demográfico. Llegan familias pobres o jóvenes de los valles del Piamonte y de Lombardía. Con el aumento de la población sin control, a los problemas de hacinamiento y a las consecuencias por falta de condiciones higiénicas y sanitarias, se unía la precariedad ocupacional, junto con la consecuente explotación laboral, el abandono educativo y la depravación en las costumbres. Una de las categorías más en riesgo ha sido la juventud pobre y abandonada a su suerte. Era de los jóvenes y niños que a oleadas afluían a la ciudad para realizar trabajos manuales, llegando a las cifras mayores entre los años 1840 y 1855. El sector mayoritario de la juventud era la juventud proletaria o semiproletaria, de escasa o ninguna escolaridad, pues la mayoría no había podido terminar ni siquiera la escuela elemental y estaba empleado o subempleada en el sector artesanal o en pequeñas y medianas industrias, en condiciones la mayoría de las veces precarias e inhumanas. En segundo lugar, en la calle Don Bosco conoce la vida de los jóvenes y conoce sus necesidades, conoce la condición que ellos están viviendo. Las memorias del oratorio nos presentan a Don Bosco, que toma contacto con esa realidad social de Turín, girando por las calles, las avenidas y las plazas de la ciudad, desde Porta Palazzo hasta la periferia, visitando las cárceles a las cuales la lleva don José Cafaso. Desde los primeros domingos, relata don Miguel Rúa, anduvo por la ciudad para tener una idea de la condición moral en que se encontraba la juventud. Encontró un gran número de jóvenes
de todas las edades que vagabundeaban por las calles y por las plazas, especialmente en los alrededores de la ciudad, jugando, gimiendo, blasfemando, cosas aún peores. En este contexto se encuentra el episodio que es fundamental en la obra salesiana, el encuentro con el joven Bartolomé Garelli, que es una síntesis hermosa de lo que podemos llamar la pedagogía narrativa de Don Bosco. Nos referimos a ese encuentro que tiene Don Bosco con este joven el 8 de diciembre de 1841. En la narración que hace Don Bosco de este encuentro y del diálogo que se desarrolla, encontramos varias de las características de lo que es el sistema educativo de Don Bosco. En primer lugar, el rechazo a toda forma de coacción violenta. Luego, el hecho de considerar a este joven, aunque no lo conocía, de considerarlo como un amigo. Luego, interesarse por sus raíces, su madre, su padre, de dónde viene, preocuparse igualmente por la condición que está viviendo y también por lo que él sabe. Se da cuenta que no sabe ni leer ni escribir, no conoce los rudimentos de la fe cristiana, pero sí sabe una cosa, sabe silbar. Y es a partir de esa sonrisa que Don Bosco inicia el primer contacto juvenil con los jóvenes. Podemos preguntarnos cuál es la calle hoy donde debemos encontrar a los jóvenes, como lo hizo Don Bosco en su momento. En primer lugar, es la calle como lugar de la exclusión y de la marginación social. El Papa Francisco hablaba de eufemismos cuando queremos encubrir esta realidad con el nombre de habitantes de la calle. Es el lugar donde los jóvenes, muchos jóvenes, han sido sacados de sus condiciones de vida y son lanzados a la calle y constituir ella como el lugar, el espacio donde van a desarrollar su vida, donde adquieren una autonomía, pero también donde se dan las mayores carencias y las formas de explotación. En segundo lugar, es el grupo de pares, que constituye aquel laboratorio social en que los jóvenes pueden experimentar opciones y comportamientos independientes, en relaciones horizontales y totalmente alejados del mundo de los adultos. En tercer lugar, encontramos el tiempo más querido para los jóvenes, que es el tiempo libre, en el cual ellos de una manera autónoma hacen lo que quieren y de la manera como lo quieren realizar. Luego está también lo que hoy llamamos el ciberespacio, que se ha convertido como en el lugar y el tiempo en el que los adolescentes y los jóvenes emplean la mayor parte del tiempo libre, no solo en una relación real, sino virtual y muchas veces imaginaria con la realidad. ¿Cómo podemos hoy abordar salesianamente esta calle, este espacio que los jóvenes tienen hoy, independientemente de los centros o referentes educativos, sea familia o los centros escolares? Como en los tiempos de Don Bosco, la calle hoy, tal vez, como lo hemos descrito, sigue siendo el lugar primero para encontrar y conocer a los jóvenes, estableciendo con ellos un contacto y una comunicación directa. La calle, porque ese es su mundo, el mundo sin artificios, un mundo real, donde ellos viven sin tener que ponerse máscaras ni encubrimientos. En segundo lugar, la calle es el lugar del primer encuentro educativo y personal, de reconocimiento de los jóvenes como protagonistas portadores de significado. Es ahí donde nosotros vemos ya no una dependencia, sino los jóvenes como sujetos, como protagonistas de su propia vida, como portadores de significado. En tercer lugar, la escucha abre las puertas para iniciar un auténtico diálogo directo con los jóvenes. Más que llevar una palabra, comenzamos por el escuchar su propia realidad, y es a partir de ahí que encontramos el punto de partida para poder iniciar lo que llamamos un diálogo directo, pero en reciprocidad y en completa libertad.
Y finalmente se les debe brindar y promover y fortalecer espacios que les posibiliten el desarrollo de su potencial afectivo, creativo y solidario. Ahí aparece con gran riqueza todas las posibilidades que podemos brindar a los jóvenes, desde la creatividad, el deporte, la música, el teatro, los grupos juveniles, las excursiones juveniles, etc. En segundo lugar, encontramos este componente del ecosistema pedagógico salesiano, una casa que acoge y que llega a ser una escuela de comunión. Los jóvenes en general, y más particularmente en los ambientes populares de ayer y de hoy, respiran una atmósfera donde se les desprecia y margina a los pobres, donde no se les reconoce sus problemáticas, inquietudes, aspiraciones, valores. Vivimos en un contexto social en el cual el pueblo es constantemente reprimido y amenazado, alienado por una presión individualista y masificante. Diariamente nuestros pueblos, especialmente los sectores pobres, acumulan en su vida frustraciones y fracasos. Y por eso, en ese contexto de un mundo excluyente, Don Bosco plantea la posibilidad de ofrecer una casa, una familia, un hogar. En este contexto, especialmente aquellos que son víctimas de la marginación y exclusión social, también de insensibilización y señalamiento, estos jóvenes encuentran en la obra salesiana un espacio de acogida donde se les reconoce un lugar de fraternidad, una casa, una familia, un hogar. Don Bosco quería que a sus obras se les diera siempre el nombre de casa, precisamente porque tenía que caracterizarse por el espíritu y clima de familia que debería crearse y respirarse constantemente en ella. La casa salesiana debe ser para los jóvenes un espacio alternativo, de contraste, en el que cada uno se sienta acogido, reconocido, tenido en cuenta, valorado, respetado en su dignidad y querido cotidianamente. El amor mutuo, la reciprocidad, el afecto, debe ser la gran marca de identidad de la vida interna de una casa salesiana. Todos importantes, cada uno responsable de los demás y de las tareas comunes, con la originalidad y los dones propios de cada quien. Familiaridad, afecto y confianza. Don Bosco basó su método educativo sobre la relación afectiva entre el educador y el joven. Familiaridad, afecto y confianza fueron, en efecto, las palabras clave de su método educativo. La familiaridad era considerada por él como el presupuesto fundamental en el trabajo educativo. La simple relación institucional, educador-educando, no podrían entonces ser válida para Don Bosco, por cuanto que sin afecto no existe sintonía, y sin sintonía no puede darse confianza, y sin confianza no puede darse educación. Una casa, una familia, un hogar. La familia de Dios. Esta vivencia comunitaria de hogar tenía para Don Bosco también una dimensión y una profundidad espirituales, podemos decir una dimensión teologal. Don Bosco quiso que sus comunidades, que sus casas, reprodujeran en términos educativos el espíritu de comunión, de coinonía de las primitivas comunidades cristianas, en las que todos los creyentes formaban un solo corazón y una sola alma. La imagen del cuerpo que Pablo utiliza para representar lo que es la comunidad cristiana debería expresar también el espíritu de comunión y fraternidad de las obras salesianas. La casa salesiana debe ser verdaderamente un hogar acogedor, cálido, celebrante. Se debe experimentar
el amor de Dios como Padre que ama a sus hijos e hijas, se siente la presencia de Cristo como el Señor, el hermano nuestro, y se viven y se palpan los frutos del Espíritu Santo, el amor, la alegría y la paz. Allí se siente también la presencia materna de María Auxiliadora como madre y maestra y del discípulo que le acoge en su casa. Una verdadera comunidad educativa. Cuando los jóvenes entran a la casa salesiana, se establece, como lo hizo Don Bosco en el oratorio, una fuerte relación con ellos y entre ellos, dando origen a una verdadera comunidad educativa, en la que los jóvenes, cada joven, se siente el primero responsable, el primer sujeto de su propia educación. Ellos son, pues, los protagonistas del proyecto educativo. En tercer lugar, como componente del ecosistema pedagógico salesiano, encontramos que es una escuela que socializa y construye el conocimiento y educa para la vida. No se trata simplemente en una obra educativa salesiana de impartir instrucción o de adquirir conocimientos y habilidades, por más cualificadas que sean, sino de ofrecer una formación y promoción integrales de la persona y de la comunidad. La educación para Don Bosco tiene un carácter de formación integral, personal y colectiva, orientada a la vida, que comprendió magistralmente en lo que llega a ser este lema o este ideal de la pedagogía salesiana de formar buenos cristianos y honestos ciudadanos. ¿Qué movió a Don Bosco para hacer esta opción educativa pastoral? ¿Y cuál es la originalidad de su identidad como escuela dentro del proyecto educativo? ¿Cuál es la fisonomía que la caracteriza? Como educador católico, Don Bosco, frente a la realidad política y social que lo circundaba, sintió el desafío de crear una propuesta alternativa pedagógica válida, con un proyecto de formación integral del joven, también con un horizonte de sociedad equitativa y solidaria, basada en los principios fundamentales de la fe cristiana y como respuesta a las críticas situaciones sociales y a las necesidades más urgentes vividas por los jóvenes. Es ahí donde nace la escuela salesiana. ¿Y cuáles fueron las motivaciones que llevaron a Don Bosco a abrir, dentro del contexto del oratorio de Baldoco, a abrir esos espacios de la educación formal? ¿Cuáles son esos aspectos más relevantes? En primer lugar, el más fundamental de esta opción de Don Bosco es la de garantizar el derecho fundamental a la educación y la promoción cultural de los jóvenes de los sectores populares menos favorecidos o excluidos dentro de una sociedad altamente elitista y aristocrática que solo ofrecía la posibilidad de la educación a grupos minoritarios, privilegiados y aristocráticos. Mientras que el nuevo Estado se estaba consolidando en Italia con una marca decididamente laica, liberal, radical, comenzaba a afirmar su absoluta autonomía frente a la Iglesia, al clero y a la formación religiosa. Don Bosco, como parte de la Iglesia, encontraron la posibilidad de ofrecer a la sociedad una alternativa cristiana a las políticas educativas de las instituciones oficiales y un espacio y un tiempo privilegiados para la formación cristiana de los jóvenes. Primero, garantizar el derecho a la educación y promoción cultural en un sentido eminentemente democrático. Y segundo, en un Estado laico liberal, ofrecer la posibilidad de una formación cristiana a los jóvenes como un derecho también de los jóvenes.
También encontramos otro componente interesante en la pedagogía de Don Bosco y en el porqué de la escuela salesiana: la prevención que Don Bosco quería brindar a los jóvenes mediante la educación tenía un componente ético axiológico, proporcionando un ambiente y un clima rico en valores cristianos. Ya hemos hablado del contexto del ambiente educativo como un factor que determina la vida de la persona y condiciona su manera de ser, de pensar y de vivir. Y por eso, en un ambiente donde las relaciones entre las personas fueran relaciones de afecto, de cordialidad, y donde los valores que se impulsasen y se viviesen fueran auténticamente humanos y cristianos, iba creando una nueva conciencia y una nueva manera de ser. Unido a lo anterior, Don Bosco también, dentro de su originalidad educativa, quiso que se articulase el estudio y el trabajo. Fue una de las ideas más originales de Don Bosco frente a una visión meramente academicista o intelectualista, el poder unir el trabajo, el pensamiento y la acción, la reflexión y la acción, la articulación entre el estudio y el trabajo. Y finalmente, desde este carácter propio de la pedagogía preventiva, Don Bosco buscó la formación hacia una construcción de la sociedad, la formación social y política del joven, y por eso dentro de esta expresión de la formación salesiana, junto con el buen cristiano, quiere formar al honrado ciudadano, es decir, al joven que sea capaz de construir una nueva sociedad, una alternativa a la sociedad excluyente, elitista de privilegios que se tiene en la actualidad. Por esto esta formación social y política era un factor que, junto con el hecho axiológico, junto a la articulación de la historia del trabajo y esta formación sociopolítica, iban creando toda una razón de ser de la escuela salesiana. El cuarto componente del ecosistema educativo salesiano es el de una comunidad cristiana que evangeliza y educa en la fe. Sin la menor duda, en el pensamiento y en la práctica de Don Bosco, la casa salesiana es un foco de evangelización en el sentido más integral de la palabra, porque es a través de la escuela, de la educación, que se busca proclamar y hacer presente en medio de los jóvenes el plan salvador de Jesús, el reino de Dios mediante la educación. De ahí la expresión que tenemos nosotros de evangelizar educando. ¿Cómo se realiza esta evangelización? A través de la educación. En primer lugar, a través del servicio educativo que se brinda a los jóvenes, como una encarnación del amor eficaz que caracteriza la acción de Jesús y también la práctica educativa salesiana. Es también a través de la experiencia de una auténtica comunidad cristiana que vive en la fraternidad. Es a través del anuncio explícito que se hace de Jesucristo y de su obra salvadora, y mediante la celebración de la fe a través de los sacramentos y de la oración. Es este cuadro, este marco, el que realiza la acción evangelizadora a través de la educación. Sobre todo para los muchachos desplazados del campo en busca de oportunidades en la ciudad de Turín. El oratorio de Baldoco se había convertido en el único espacio donde los jóvenes podían encontrar una casa que los acogía con afecto, les ofrecía la posibilidad de formarse como ciudadanos y trabajadores, pero también les ofrecía la posibilidad de tener una experiencia religiosa mediante la cual podían vivenciar el amor a Dios como Padre común, experimentar la fraternidad de Cristo Jesús y sentir la presencia materna de María como maestra y auxiliadora. En el centro de la acción pastoral estaba la catequesis,
como ese itinerario educativo permanente orientado al encuentro con Jesús, para conocerlo, para tener una experiencia de Él, para seguirlo y también para testimoniar a Jesucristo Salvador. La catequesis constituye en este sentido de un camino, un itinerario orgánico de educación en la fe, como que lleva al encuentro con Jesús, a conocerlo, a amarlo, a seguirlo y a testimoniarlo. Esta catequesis está en el corazón mismo de la experiencia salesiana y de su propuesta educativa. Por eso Don Bosco confesaba, y así lo reconoce el artículo de las constituciones salesianas, que comienza con esta palabra de Don Bosco. Esta sociedad en sus comienzos fue una sencilla catequesis, y por eso también nosotros, la evangelización y la catequesis son la dimensión fundamental de nuestra misión. Como Don Bosco, estamos llamados todos y en todas las ocasiones a ser educadores de la fe. Tiene esta expresión tan bella de nuestra identidad, de lo que es el corazón de este ecosistema pedagógico, de una experiencia de una comunidad cristiana que educa en la fe. Nuestra ciencia más eminente es conocer a Jesucristo, y nuestra alegría más íntima revelar a todos las riquezas insondables de su misterio. Un quinto componente del ecosistema pedagógico salesiano es un taller que valora el trabajo y capacita y dignifica al trabajador. En la casa de Don Bosco, además de aprender, a convivir, se aprende también a hacer, a trabajar. Don Bosco, en la segunda mitad del siglo XIX, vio con mucha claridad la situación vivida por las clases trabajadoras, y particularmente se dio cuenta de la condición de los jóvenes en la ciudad de Turín, que comenzaba a entrar rápidamente en el desarrollo capitalista industrial. Pero percibió igualmente que el mundo se encaminaba hacia la emancipación de las clases trabajadoras. Sabemos que todo el movimiento obrero nace en el siglo XIX, y vio el futuro reservado al trabajo. Presintió además la evolución social que se orientaba hacia la justa reivindicación del trabajador al fruto de su trabajo y al dominio de los medios que sustentan sus energías y garantizan su dignidad. Don Bosco constató que uno de los factores que acentuaban la explotación de los jóvenes trabajadores o la carencia de empleo era la ignorancia en la mayoría de ellos. Muy pocos, tanto de aquellos que venían del campo como los que estaban ya en la ciudad, habían podido hacer algún año de estudios y mucho menos aprendido un arte u oficio. Aún aquellos que deseaban hacerlo se colocaban como aprendices en las fábricas con el deseo de aprender un oficio, pero eran más bien utilizados para trabajos pesados y pasaban los años sin aprender nada. Don Bosco intuyó entonces la importancia y la necesidad de la educación de quienes formaban la base del organismo social, especialmente de quienes componían las clases trabajadoras, y dentro de ellas la juventud, a las cuales estaría reservado el futuro y la preponderancia numérica y el dinamismo como fuerza histórico-social. Por eso se dedicó a la formación de los jóvenes trabajadores, brindándoles una educación intelectual, moral, religiosa y profesional como fermento de transformación dentro de la sociedad. Aquí radica el carácter democrático y social de su proyecto educativo, que tal vez no formuló con palabras y escritos sociales, pero sí intuyó y sobre todo llevó
a la obra con perseverancia y eficacia. La respuesta integral dada por Don Bosco a las necesidades de los jóvenes de las clases trabajadoras fue a nivel de la educación. Pero ante la situación de los jóvenes de los sectores populares de su época, Don Bosco vio la importancia y la urgencia de la educación en y para el trabajo. Don Bosco captó el extraordinario potencial del trabajo para la formación de la personalidad joven en todas sus dimensiones y también su poder transformador dentro de la sociedad. Todo esto explica por qué Don Bosco, a la opción que hizo por la juventud más pobre y marginada como campo de destinatarios privilegiados de su acción evangelizadora, unió la segunda opción o elección, la escogencia de la educación como la más urgente y oportuna respuesta a la necesidad de redención de los jóvenes del medio popular. Mediante la educación, Don Bosco se proponía dar una respuesta integral a las necesidades de la juventud popular de su época. Y aquí surge también la tercera opción de Don Bosco en la realización de su proyecto educativo evangelizador: educar en y para el trabajo. ¿Cuál es el valor del trabajo en la pedagogía salesiana? En el año 1886, 2 años antes de su muerte, Don Bosco convocó el 4º capítulo general de la Sociedad Salesiana. Y este capítulo comienza indicando la razón por la cual la sociedad se ocupa de los jóvenes artesanos. Dice así: el fin que se propone la Sociedad Salesiana al acoger y educar a los jóvenes artesanos es de educarlos de tal manera que al salir de nuestras casas después de haber realizado su filosofía hayan aprendido un oficio con el cual puedan ganarse honradamente el pan de la vida, estén bien instruidos en la religión y tengan los conocimientos oportunos para su estado. Puesto este principio, el capítulo determina que la formación que ha de impartirse debe ser triple: religioso, moral, intelectual y profesional. En sexto lugar, en el ecosistema educativo salesiano encontramos el patio donde se comparte la amistad y la alegría. El patio, en efecto, en nuestro sistema educativo no es simplemente un lugar físico, sino es especialmente un espacio simbólico y un espíritu de ambiente que animan y penetran toda la acción formativa. En él se da de manera especial el encuentro educativo en la amistad. Ahí tiene lugar la recreación, el esparcimiento de los niños y las niñas, de los y las jóvenes. Es donde se expresa de manera desbordante la alegría juvenil. El patio en el sistema educativo salesiano es el lugar del encuentro, de la relación de tú a tú entre educadores y jóvenes y entre los mismos muchachos. Es sinónimo de espontaneidad, de libertad, de informalidad, de alegría, de cordialidad. Comprende todo un conjunto de actividades y expresiones significativas para el muchacho: el deporte, los juegos, el teatro, la música, el canto, las excursiones, los grupos juveniles, las fiestas, las celebraciones, las veladas culturales, etcétera, etcétera. En la impactante autobiografía espiritual y pedagógica de Don Bosco, que llamamos Las Memorias del Oratorio, hay algunas palabras recurrentes que dan toda la tónica a su estilo de vida como maestro de espíritu y como educador. Son estas palabras que son recurrentes, pero que nos dan todo el espíritu con que se realiza la acción educativa salesiana: alegría, canto, reír, recreación, declamación, gritar a gusto, juegos, entretenimientos, correr, pasatiempos, bromear, saltar, música, jugar, cantar. Todo este conjunto de expresiones que muestran un ambiente, todas estas actividades tan variadas
pero entre las cuales existe esta grande sintonía. Se explican por la opción preferencial de don Bosco por los jóvenes. Ellas son las características de los jóvenes. Todas ellas comprenden y pueden hacerse realidad en un ambiente de espontaneidad, de alegría y de fiesta. Hay una expresión muy bella del gran estudioso de don Bosco, don Alberto Cavilla, que dice así: el patio es don Bosco entre los jóvenes. Una bellísima definición. El patio es don Bosco entre los jóvenes. Quiten de la vida de don Bosco, como de la vida de una de sus casas, la vida en el patio, y queda una figura sin carácter, y en la casa se crea un vacío que no se puede colmar, en el que se hunde sin compensación alguna una gran parte típica de su construcción educativa, y precisamente aquella del uno a uno, que es la más necesaria. El patio es don Bosco entre los jóvenes. Ahí tenemos un ambiente alegre y festivo que escalona la vida del oratorio y de una casa salesiana a lo largo de todo el año, en días particulares como las fiestas religiosas, pero también las fiestas propias de la comunidad educativa, la fiesta de la Pascua, de San José, de María Auxiliadora, de San Juan Bautista, la Navidad, la fiesta de María Auxiliadora, llena de veladas, de canto, de coros polifónicos, de recreación, de juegos. Todo esto crea ese ambiente tan especial de la casa salesiana que podemos condensar en el nombre del patio. La originalidad de don Bosco, escribe este psicólogo Giacomo d'Aquino en su libro La psicología de don Bosco. La originalidad de don Bosco fue haberle dado un valor pedagógico a la alegría y al buen humor, es decir, no solamente haber aceptado, sino haber compartido como educador la alegría espontánea y expresiva del joven. Fue la pedagogía del gozo y por lo mismo liberadora de la neurosis y estimuladora al mismo tiempo de creatividad, porque infundía esperanza y serenidad. Por eso se habla del sistema preventivo como de la pedagogía de la fiesta, la pedagogía de la alegría. El séptimo componente del ecosistema pedagógico es hacer de la casa salesiana un lugar de la patria donde se forman ciudadanos críticos y responsables del bien común. Con su acción educativa, don Bosco pretendía formar ciudadanos auténticos que viviesen coherente y comprometidamente su fe y al mismo tiempo, y por eso mismo, fuesen honrados ciudadanos, conscientes de su responsabilidad social y política para construir una nueva sociedad, un país donde todos y todas fuesen reconocidos, valorados y promovidos en su dignidad humana. Don Bosco tenía una conciencia clarísima de que la educación era la principal forma y fuerza de transformación de la sociedad y por eso valoraba su incidencia y función sociales. Afirmó enfáticamente: he consagrado toda mi vida al bien de la juventud, persuadido de que de su sana educación depende la felicidad de la nación. Y agrega en otra circunstancia: si queremos una sociedad buena, debemos dirigir todos nuestros esfuerzos a la educación cristiana de la juventud que constituirá los hombres del mañana. Hay pues una relación profundísima, intrínseca entre educación y formación para la ciudadanía y la construcción de una nueva sociedad. La formación a la ciudadanía y a la conciencia ciudadana representan entonces otro de los elementos constitutivos de la educación salesiana. Ciudadanía significa conciencia de pertenencia, responsabilidad de la sociedad civil y participación y compromiso en la búsqueda de la construcción del bien común. Por eso, de esta conciencia de la repercusión que tenía la educación en la vida de la sociedad,
don Bosco exclamaba y pudo expresar este pensamiento. La labor del oratorio, en las palabras de don Bosco, se dirige especialmente a ayudar a la juventud más necesitada. Tiende, en una palabra, a formar buenos ciudadanos. Esta es nuestra política, es la única de la que nos hemos ocupado hasta ahora y nos ocuparemos en el porvenir. La educación de la juventud, el formar buenos ciudadanos, es la mayor acción política que podemos realizar, porque ahí se están formando los ciudadanos constructores de una nueva ciudad. ¿Qué caracteriza a este honrado ciudadano, esta formación a la ciudadanía política hoy? ¿Cuáles son los rasgos que debe tener un nuevo ciudadano constructor de una sociedad diferente, alternativa? En primer lugar, tiene identidad histórica y cultural. Sabe de una manera crítica en qué realidad está viviendo. Está informado, conoce esta realidad, no a través de las tergiversaciones que a veces nos dan los medios masivos de comunicación. Busca información alternativa. Es deliberante porque tiene la capacidad de decidir, de tomar opciones en las circunstancias decisivas de la sociedad. Participa activamente en los proyectos sociales, se indigna y se opone a todas las injusticias. La indignación es decir no a toda la realidad que viene a contradecir la dignidad humana, la vida humana y los derechos humanos. Es solidario y por lo tanto participa en una acción de cercanía, de comunión, de fraternidad. Es ético, una ética basada en la dignidad del ser humano y en el valor fundamental de la vida, y finalmente vela y se esfuerza y es el centinela del bien común, rompiendo las barreras del egoísmo y del individualismo. Sabe lo que significa el bien común y lucha por construir esta realidad. Como salesianos, formadores de una ciudadanía activa, centramos particularmente nuestra atención en la educación de los derechos humanos. Hubo ese encuentro convocado por el padre Pascual Chávez hace unos años, en la que se hacía esta relación entre sistema preventivo y derechos humanos. Nos comprometía a todos como familia salesiana desde esta opción ciudadana y política en trabajar por los derechos de los niños y de los jóvenes como una parte esencial de la educación preventiva y la formación integral que nosotros ofrecemos a la juventud. Y finalmente, el último componente de este ecosistema pedagógico salesiano es un lugar de la creación donde se aprende a amar y a vivir en comunión con la naturaleza. Dentro de la ecología pedagógica salesiana, del ambiente educativo de una casa que acoge una escuela que prepara para la vida, un taller que dignifica al trabajador, que prepara para una ciudadanía activa, cabe destacar también otro aspecto particularmente vital de la pedagogía salesiana. Una casa salesiana debe ser una célula vital de ese inmenso ser vivo que es la naturaleza. Don Bosco nació y creció en medio de los cultivos, el trabajo del campo, siguiendo el ritmo de las estaciones como ciclo de vida. Amó la tierra, conoció la rudeza en la labor del campesino para extraer de ella el sustento cotidiano. El trabajo del campo con la esperanza que se tiene al sembrar, los sacrificios que lleva consigo, con la tenacidad que exige, con la presencia providente de Dios que se ve en todo, marcaron la personalidad de Don Bosco, encarnando las virtudes propias de su origen campesino, piamontés, la laboriosidad industriosa, la frugalidad y el ahorro, el sentido concreto y práctico de la vida, la responsabilidad en el cumplimiento del deber, el amor a la tierra, el sentido religioso de la vida.
También aprendió a admirar la hermosura de la creación. Una de las primeras lecciones que le dio mamá Margarita a don Bosco fue precisamente la de contemplar con gratitud la sabiduría, la grandeza y el poder y el amor de Dios que se traducía en toda la naturaleza. Pero don Bosco no se contentaba con hablar de las maravillas de la naturaleza. Él quería que sus jóvenes, sumergidos en el aturgimiento de la vida de la ciudad, conservasen y tuviesen el contacto con la naturaleza. Y por eso, pedagógicamente, inventó el agroturismo y el senderismo juvenil, verdaderas escuelas al aire libre. Eran célebres en la pedagogía del oratorio los paseos, el turismo juvenil, el excursionismo, las salidas del otoño con que llevaba a los jóvenes a los diferentes campos y pueblos campesinos. Era una aventura llena de alegría, pero también de novedad en el conocimiento y la admiración de la naturaleza de ese mundo campesino. Dentro de esta admirable vertiente pedagógica, la Escuela de la Naturaleza tiene para nosotros, educadores salesianos, unos propósitos muy claros. En primer lugar, ayuda a despertar la vida sensorial. El riesgo de la vida agitada en las ciudades es de la intoxicarnos con rumores y la contaminación que no deja valorar y enriquecernos con todas las sensaciones que derivan del espacio y del color. Hemos perdido el placer ofrecido con la contemplación del paisaje. No sabemos disfrutar del color de la tierra, el olor del aire, no escuchamos el canto del agua ni el llanto de las hojas que caen. Vemos los colores, pero no diferenciamos los matices. Pero también esta formación ecológica nos ayuda a reencontrar el asombro activo al contemplar la maravilla, la belleza, que no somos meramente contemplativos o espectadores pasivos y aburridos de programas que muchas veces nos sobresaturan de violencia y morbosidad. Por el contrario, la naturaleza nos lleva a admirar la evolución de las plantas, el crecimiento de los cultivos, la belleza de las especies que nosotros vamos encontrando. También aprender la impaciente paciencia de la naturaleza. Vivimos en una agitación saturada de eficiencia inmediata, de agitación nerviosa. La naturaleza nos enseña que es con la calma, con el sosiego, con la expectativa del sembrar, del cultivar, del cuidar, como podemos lograr los frutos maravillosos de aquello que sembramos. Finalmente, la actitud ecológica nos lleva a ver la inmensidad y complejidad de la naturaleza para llegar a ser humildes frente a la magnificencia del universo y frente a las maravillas de la creación y toda la hermosura de sus especies. ¿Qué nos lleva a todo esto? Nos lleva a redescubrir la profecía de la fraternidad cósmica. La ecología que hoy se nos presenta también como un imperativo pedagógico, entendida como una visión global de la realidad, nos hace ver la relación de todo con el todo. Todo está interrelacionado, todo está interconectado. El aire, el agua, la tierra, los cultivos, todo está interdependiente e interrelacionado. Cualquier cosa que nosotros destruyamos va a incidir en nuestra propia vida. Lo que nosotros hagamos en bien de la creación va a ser también para una vida digna y feliz del ser humano. La fraternidad cósmica también nos propone recuperar la gracia originaria de comunión con toda la naturaleza existente. Ya lo recordaba San Pablo en la carta a los Romanos, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación en efecto fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar
participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Cómo podemos como educadores proclamar y vivir esta profecía de la fraternidad? En primer lugar, nos impone una reconversión que nos plantea toda la necesidad de una revolución cultural. Ver cómo no somos una parte independiente, autónoma, soberana sobre la creación, sino que somos parte vital de este mundo, de este universo que es la creación entera. Nos sugiere también el pasar del antropocentrismo al biocentrismo. El antropocentrismo, considerarnos dueños de la creación y poder ser y decidir autónomamente y a nuestro albedrío sobre la naturaleza, poderla destruir, poderla desperdiciar, y considerarnos más bien como parte de ese inmenso ser vivo, biocentrismo, que es el cosmos, que es la totalidad, del cual formamos parte, del cual dependemos también y del cual somos también responsables de la creación entera y de la vida. Y en tercer lugar, camino hacia la fraternidad cósmica, está señalado por la superación de la racionalidad instrumental. ¿Qué significa esto? Que nosotros no somos los dueños, los patrones, que podemos disponer de la naturaleza, destruirla, utilizarla como podamos, sino que somos los guardianes y somos los que debemos custodiar la naturaleza, porque de ellos depende también, de ella depende también nuestra propia vida. Finalmente, podemos ver también una dimensión, una visión cristiana de la ecología. En ella aprendemos a encontrar a Dios como Padre Creador y Providente. Toda la creación se convierte para nosotros en un sacramento, en un signo visible, palpable de la sabiduría y del amor de Dios. También debemos descubrir la dimensión cósmica de Cristo, vinculado al misterio de la creación. Todo fue creado por Cristo, en Cristo y para Cristo. Y finalmente reconocer en la creación la presencia del Espíritu, el mundo como templo, como habitación del Espíritu que construyó su morada en medio de nosotros. Es esta visión teologal la que debemos vivir y debemos suscitar también pedagógicamente en nosotros y en los jóvenes, cómo poder vivir la relación con la naturaleza en una dimensión de contemplación y de mística, reconociendo en ella la presencia de Dios, Dios en todo y todo en Dios. Estos son los componentes que tenemos del ecosistema salesiano. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es considerarnos los herederos responsables de este patrimonio educativo cultural que es el sistema preventivo, pero también la responsabilidad que tenemos todos de recrearlo cotidianamente en cada una de nuestras experiencias educativas. No podemos copiar lo que fue la experiencia de Baldoco, es una inspiración, un paradigma, pero cada escuela, cada casa salesiana debe ser un laboratorio pedagógico en el cual vamos a recrear contextos culturales, geográficos, históricos diferentes, vamos a recrear esta pedagogía que es la pedagogía del amor, educar con el corazón de Don Bosco. Espero que a estas reflexiones sencillas puedan ayudarnos a todos nosotros a profundizar nuestra identidad de educadores salesianos y sobre todo a comprometernos todavía más en la construcción y revitalización de este grande tesoro educativo que es el sistema preventivo. Muchas gracias.